Hola, 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 mis queridísimos amantes del salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una dosis de drama, emoción y por supuesto, muchísimo amor, porque hoy tenemos una historia que les va a derretir el corazón, una historia que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a hablar del regalo más emotivo que Demet le ha hecho a Can y de un cumpleaños que, según dicen, fue absolutamente épico. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Este es su canal favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Desde los últimos romances hasta los proyectos más ambiciosos, aquí lo encontrarán todo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar siempre ahí. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos con una mezcla de nostalgia y un poquito de tristeza, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en la pantalla era innegable, traspasaba la televisión y nos hacía creer en el amor verdadero. Erkencikus, esa novela que nos robó el sueño a tantos, no solo fue un éxito arrollador, sino que también catapultó a Demet y a Can al estrellato internacional. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos de cariño entre ellos eran evidentes para cualquiera que siguiera de cerca sus carreras. La prensa del corazón turca y la internacional también, se alimentó durante meses de especulaciones y fotos robadas. Y nosotros los fans, soñábamos con que ese amor que veíamos en la pantalla se hiciera realidad. ¡Ay, esos tiempos de ilusiones! Pero como suele ocurrir, la vida real no siempre es como los cuentos de hadas. La relación entre Demet y Can, sea cual sea la naturaleza que haya tenido, se enfrió. Los compromisos profesionales, la distancia física y quizás algunas diferencias personales, hicieron que sus caminos se separaran. Las agendas apretadas son la némesis de muchas relaciones, ¿verdad? Entre rodajes, campañas publicitarias y viajes promocionales, encontrar tiempo para nutrir una conexión se convierte en una tarea titánica. Y cuando la chispa inicial se desvanece un poco, mantener la llama encendida se vuelve aún más complicado. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Después de un periodo de distancia y quizás hasta de cierta tensión, Demet y Can volvieron a conectar. Y lo hicieron aparentemente en el cumpleaños de Can. El destino es caprichoso, mis amores. Parece que el universo conspira para reunir a estas almas que por un tiempo se alejaron. Y qué mejor ocasión que un cumpleaños, un momento de celebración y reflexión, para reavivar viejas conexiones. Ahora, hablemos del famoso regalo. ¿Qué fue eso tan emotivo que Demet le regaló a Can y que provocó semejante revuelo en las redes sociales? Aquí es donde tenemos que hilar muy fino, porque la información es un poco confusa y hay muchas versiones circulando. Algunos dicen que se trató de un regalo hecho a mano, algo personal y significativo que reflejaba los momentos especiales que compartieron durante las grabaciones de Erkencikus. Imaginen la escena. Demet con sus propias manos creando algo único para Can, un objeto que encapsule recuerdos inolvidables. Quizás un álbum de fotos con instantáneas inéditas del rodaje, o una pieza de arte inspirada en los paisajes de la serie. La sola idea nos pone la piel de gallina. Otros afirman que fue una donación a una organización benéfica que Can apoya, un gesto que demostraba el cariño y el respeto que Demet siente por él. Un acto de generosidad que habla por sí solo. Demet conoce la pasión de Can por las causas sociales y decide apoyar una de sus organizaciones favoritas en su nombre. Un detalle que no solo beneficia a la comunidad, sino que también demuestra la profunda conexión que existe entre ellos. Aplausos para Demet. Pero la versión que parece tener más fuerza es la que habla de una carta. Sí, una simple carta. Pero no cualquier carta, sino una carta escrita con el corazón, una carta llena de recuerdos, de buenos deseos y de palabras sinceras que tocaron la fibra sensible de Can. Según fuentes cercanas a ambos actores, en esa carta Demet le expresaba a Can todo el cariño que siente por él, le recordaba los momentos felices que vivieron juntos y le deseaba lo mejor en su futuro. ¡Ay, las cartas! En la era de los mensajes instantáneos y los emojis,
una carta escrita a mano tiene un valor incalculable. Es un testimonio tangible del tiempo y el esfuerzo que una persona dedica a expresar sus sentimientos. Y si esa carta viene de alguien que ha compartido momentos tan intensos como Demet y Can, su poder emocional se multiplica exponencialmente. Y aquí viene la parte más emotiva. Se dice que al leer la carta, Can se emocionó muchísimo. Algunos incluso afirman que se le saltaron las lágrimas. Y es que al parecer la carta de Demet removió sentimientos muy profundos en Can, sentimientos que creía haber superado o que quizás simplemente había guardado en lo más profundo de su corazón. Un mar de emociones. Imaginen a Can leyendo cada palabra de la carta, reviviendo momentos compartidos, sintiendo la nostalgia de aquellos días. Es inevitable que se le humedezcan los ojos al recordar todo lo que vivieron juntos. La carta de Demet es como una llave que abre un cofre lleno de recuerdos y sentimientos. Pero el regalo de Demet no fue solo la carta. También se dice que organizó una pequeña reunión sorpresa para Can, invitando a algunos amigos cercanos y familiares. Fue una fiesta íntima y discreta, lejos de los flashes y la atención mediática, pero llena de amor y buena energía. Un gesto de lo más adorable. Demet sabe que Can valora la privacidad y la cercanía, por eso decide organizar una celebración íntima, rodeado de las personas que más quiere. Una fiesta donde pueda relajarse, ser él mismo y disfrutar de la compañía de sus seres queridos. ¡Qué detalle tan considerado! Y claro, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los fans de Demet y Can enloquecieron al ver algunas fotos y vídeos de la fiesta que se filtraron en Instagram y Twitter. Los hashtags #CanDemet Forever, #Demet Can volvieron y #Erkencicus en el corazón se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. El poder de las redes sociales. Un par de fotos filtradas bastaron para desatar la locura entre los fans. Los hashtags se convirtieron en un clamor popular, una expresión del deseo de ver a Demet y Can juntos de nuevo. El fandom es una fuerza imparable. ¿Pero qué significa todo esto? Significa que Demet y Can han retomado su relación. ¿Significa que hay una segunda oportunidad para el amor entre ellos? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Aunque el regalo de Demet y la fiesta sorpresa son indicios de que su relación ha mejorado, no podemos afirmar con certeza que hayan vuelto a ser pareja. No nos precipitemos, mis amores. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que solo Demet y Can saben lo que realmente está pasando entre ellos. No podemos basarnos en especulaciones y rumores para sacar conclusiones apresuradas. Lo que sí podemos decir es que entre Demet y Can existe un cariño y un respeto mutuo. Que a pesar de las diferencias que pudieron haber tenido en el pasado, han logrado mantener una relación cordial y amistosa. Y que quizás, solo quizás, la puerta al amor entre ellos no está completamente cerrada. La esperanza es lo último que se pierde. Aunque no podamos afirmar que han vuelto a ser pareja, tampoco podemos descartar la posibilidad de una reconciliación en el futuro. La vida da muchas vueltas y a veces el destino nos sorprende con reencuentros inesperados. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a Demet y a Can. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá generando interés y emoción entre sus fans. Y nosotros, como buenos amantes del salseo turco, estaremos aquí para contárselo todo. No se pierdan ni un detalle. Estaremos al pie del cañón, investigando cada rumor, analizando cada gesto y compartiendo con ustedes todas las novedades sobre esta apasionante historia. Ahora bien, hablemos un poco del cumpleaños épico de Can. Además del regalo de Demet y la fiesta sorpresa, se dice que Can recibió muchísimas felicitaciones y muestras de cariño de sus fans de todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y buenos deseos para el actor. El amor incondicional de los fans. Can es un actor muy querido y admirado, y sus fans no dudaron en expresarle todo su cariño en su cumpleaños. Mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos inundaron las redes sociales, demostrando el impacto que Can tiene en el público. Y Can, como siempre, se mostró muy agradecido con el apoyo de sus fans. Compartió varias publicaciones en sus redes sociales agradeciendo las felicitaciones y expresando su cariño a todos sus seguidores. Demostrando una vez más, la conexión especial que tiene con su público. Un gesto de humildad y gratitud. Can sabe que el éxito que ha alcanzado se debe en gran parte al apoyo de sus fans.
Por eso siempre se muestra agradecido y cercano a su público, respondiendo mensajes, compartiendo fotos y vídeos y demostrando que valora el cariño que recibe. Además, se dice que Khan recibió varios regalos muy originales y creativos de sus fans. Desde pasteles personalizados con su rostro hasta collages de fotos con sus mejores momentos en la pantalla. Los fans de Khan no escatimaron en esfuerzos para demostrarle su admiración y cariño. La creatividad de los fans no tiene límites. Los fans de Khan son artistas en potencia y no dudaron en demostrarlo creando regalos únicos y originales para su ídolo. Pasteles con su rostro, collages con sus mejores momentos y dibujos inspirados en sus personajes son solo algunos ejemplos de la creatividad desbordante de los fans. Y hablando de regalos, no podemos dejar de mencionar el regalo que Khan se hizo a sí mismo. Al parecer, el actor aprovechó su cumpleaños para darse un capricho y compró un coche nuevo. Un lujoso deportivo que seguramente le dará muchas alegrías. Un capricho bien merecido. Después de un año de duro trabajo, Khan se merecía un regalo especial. Y qué mejor que un lujoso deportivo para disfrutar de la carretera y celebrar su cumpleaños por todo lo alto. ¡Felicidades, Khan! En resumen, el cumpleaños de Khan fue un evento memorable, lleno de amor, alegría y buenos momentos. Un día especial que quedará grabado en la memoria del actor y de sus fans. Y el regalo de Demet, sin duda, fue la guinda del pastel. Un cumpleaños de ensueño. Rodeado de sus seres queridos, recibiendo el cariño de sus fans y disfrutando de un merecido capricho, el cumpleaños de Khan fue un día inolvidable. Y el regalo de Demet, un gesto cargado de emoción y significado, fue la guinda del pastel que coronó esta celebración. Ahora bien, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y emoción. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Hemos hablado del regalo emotivo de Demet a Khan, de un cumpleaños épico y de la posibilidad de una reconciliación entre estos dos grandes actores. Recuerden que aunque la información es un poco confusa y hay muchas versiones circulando, lo importante es que entre Demet y Khan existe un cariño y un respeto mutuo. Y que quizás, solo quizás, la puerta al amor entre ellos no está completamente cerrada. Mantengamos la fe. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que estén siempre ahí apoyando mi trabajo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan de esta historia. ¿Creen que Demet y Khan deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál creen que fue el regalo más emotivo que Demet le hizo a Khan? Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del salseo turco y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de seguir amando el salseo turco.